experiencia, y esa experiencia puede estar sesgada o equivocada. Entonces, bueno, tiene también esa parte, ¿no? Eh, Función social que tiene esta perspectiva, bueno, lo veíamos con lo de la NASA, el ejemplo de la NASA, reducir riesgos, pero también identificar peligros. O sea, cuando empiezo a pensar qué pasaría si, ¿no? Hago estos árboles, pues ahí es donde empiezo a darme cuenta que puedo identificar cosas y estas cosas son peligros. ¿Para qué se usa también? Para establecer normas, ¿no? Si yo sé que pues, cierta sustancia es peligrosa, ¿no? Por ejemplo, el plomo de la contaminación. Entonces puedo establecer una norma, ¿no? Veo estadísticamente que si el plomo está en concentraciones de 1 por millón de partes, digo, pues ahí no pasa nada, pero cuando llega a 2, sí pasa algo, entonces pues pongo la norma en 1, siempre tiene que estar en 1. Para eso también se usa, ¿no? Mejorar seguridad y confiabilidad. Y insumo clave para análisis costo-beneficio. La perspectiva técnica también hace mucho esto del costo-beneficio, ¿no? O sea, si voy a controlar el riesgo y cuesta tanto y el beneficio es de que pues, se mueren menos, pues, está bien. Pero si me cuesta mucho y las muertes no se reducen, pues entonces no funciona, ¿no? Es parte de lo que se hace en esta perspectiva. Ventajas que podemos encontrar, pues es sistemático, ¿no? Permite comparativos entre diferentes opciones, detecta fallas. En el caso de las industrias, pues se usa mucho para la mejora de la seguridad industrial de las plantas, químicas, centrales eléctricas, instalaciones energéticas. Decíamos esto del PRA, que es parte de una perspectiva técnica, surgió por las plantas nucleares. Entonces, la técnica, pues obviamente está pensada mucho para estas cuestiones de la seguridad industrial. Entonces, como que se ve todo muy bonito, ¿no? Tiene ventajas, ¿no? Pero también tiene ahí algunos problemitas, ¿no? El problema básico en toda perspectiva técnica es que todo está medido a través de la probabilidad y luego esto al valor esperado o al promedio. Eso es una limitación porque si el riesgo no tiene este comportamiento central ligado a la media, la verdad no nos va a servir de mucho. Precisamente los eventos extremos generan un problema de modelaje. Entonces, si no tiene eventos extremos, no hay problema. Pero si lo hay, ahí va a haber limitación en este tipo de técnicas. Dice ahí, ignora factores sociales y organizacionales. Pues sí, aquí básicamente se mide el riesgo. Esto de la perspectiva social, ¿no? Todas estas cuestiones no entran en juego. Dificultad para modelar interacciones humano-máquina. Pues ese es el gran problema, por ejemplo, en el riesgo operacional que mencionábamos, las fallas de error humano y las fallas de sistema combinadas, pues ¿qué forma de modelaje pueden tener? ¿Cómo es la interacción, la correlación? Siempre que aparece la correlación, eso es difícil de modelar, por eso existen cópulas, ¿no? Que es una técnica, pero esa técnica pues, no es perfecta. Entonces, esa es una dificultad, fallas simultáneas. Pues eso nosotros lo conocemos bien, ¿no? Nuestros modelos, por ejemplo, de vida, de severidad en el caso de daños, suponen que los eventos no ocurren simultáneamente. Y en la práctica sí puede pasar. Entonces, esa parte es difícil de modelar. Incertidumbres ocultas en los números. Aquí lo vamos a ver más adelante porque hay algo que se conocen como los niveles de incertidumbre. La incertidumbre tiene diferentes aspectos. Entonces, cuando hacemos un modelaje de este tipo, generamos unos números y esos números nos dan cierta confianza. Entonces, eso es a lo que se refiere esa incertidumbres ocultas en los números. O sea, no vamos a ver otros grados de incertidumbre detrás de estos números, lo cual puede ser peligroso. Entonces, esto es parte ahí de las perspectivas técnicas del riesgo y aquí va a aparecer en esta perspectiva, pues un personaje que a mí me gusta mucho mencionar que es Taleb. Y bueno, obviamente estos aspectos de los cisnes negros. Taleb lo que
lo hizo famoso. Es un libro que se llama así, El Cisne Negro, y que aquí en este curso pues, lo vamos a comentar varias veces. Ahorita es la primera vez que lo vamos a comentar. Él plantea que un cisne negro es un evento extremo fuera de la experiencia histórica. Entonces ya decíamos que el problema de una perspectiva técnica es que se basa en probabilidad y eventos esperados. Entonces, si no está en ese sentido, ahí vamos a tener un problema. Y eso es lo que Taleb termina llamando los cisnes negros. El cisne negro tiene una explicación hasta filosófica de por qué se llama así, y otra explicación que es técnica de qué fenómeno es un cisne negro. Ahorita nos vamos a quedar con esta idea de que el cisne negro es un evento extremo fuera de experiencia histórica, entonces no pueden ser predichos por modelos estadísticos, y ahí pues lo que ocurre es que pues las probabilidades históricas no bastan, o sea, no es suficiente solo tener la probabilidad histórica. Y la verdad esto es un tema triste para la actuaría, porque la actuaría se basa en estudiar esto, ¿no? La historia, la probabilidad, construir un modelo probabilístico que te diga y que sea consistente. Y funciona bien en ciertos aspectos del riesgo, pero no en otros. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, otra cuestión importante es que no es lo mismo aceptar un riesgo y tolerar un riesgo. Entonces, aceptabilidad y tolerabilidad del riesgo. Los datos, dice, los datos no definen por sí solos la aceptación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues a lo mejor medimos el riesgo con información, estadísticamente, N cosas, y decimos, bueno, pues este riesgo, pues vale la pena, por ejemplo, tomarlo, ¿no? Bueno, pues la realidad es que no es tan así ya en la práctica. Por eso dice ahí que se requieren juicios éticos y decisiones políticas, ¿no? A veces los riesgos conllevan este fenómeno ético, ¿no? Por ejemplo, mencionábamos lo de las pruebas en animales, ¿no? Probamos un medicamento en animal y pues obviamente matamos animales, pero salvamos humanos. Entonces, numéricamente puede estar bien, pero éticamente puede conllevar ciertos temas complicados. Y pues muchas veces estas decisiones terminan siendo políticas, ¿no? Por ejemplo, ahora a lo mejor Trump nos puso un ejemplo muy osado, ¿no? De esta intervención que hizo en Venezuela para forzar un cambio, y que está pensando hacer lo mismo en Cuba, pues nos lleva a si hacer eso, ¿no? Que conlleva riesgos, vale la pena por los beneficios que pueda generar, ¿no? O sea, obviamente genera nuevos riesgos y genera beneficios. Entonces, ¿qué tan ético puede ser eso? Y pues ahí vemos que el tema es más político, ¿no? Que en otro sentido. Entonces, ahí es donde caen estas cuestiones de aceptación y tolerabilidad. Y ahí está explicado que es, ¿no? Aceptable es una situación moralmente satisfactoria. Tolerable se refiere a que el riesgo puede todavía reducirse, ¿no? Sin llegar a prohibirse. Entonces, un riesgo tolerable, pues es que obviamente está ahí el riesgo, pero lo puedes todavía mitigar. Y el de la aceptabilidad tiene que ver con que, bueno, pues el riesgo, por ejemplo, hace daño beber alcohol, pues sí hace daño, pero pues ahí lo que hace uno es que moralmente es satisfactorio, ¿no? Entonces, se cae ahí en la aceptabilidad, por ejemplo. Bueno, estas ideas generan algo que en la administración de riesgos se conoce como el principio ALARP. ALARP viene de as low as reasonably practical. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que reducirlo tanto como se pueda, ¿no? Esa es más o menos la traducción. Y la idea es de que lo voy a reducir siempre que el costo pues sea accesible o no desproporcionado. Un riesgo que esté ahí,
pues algo que podemos hacer, y eso ya es como las herramientas para gestionar riesgos, pues es quitarlo, ¿no? Pero si quitas el riesgo, te pierdes los beneficios que conlleva el riesgo, ¿no? Entonces, bueno, no lo quito, pero sí lo minimizo. Es una técnica de mitigación. Eso es el principio ALARP. El tema es que conlleva costos. Es decir, yo puedo minimizar el riesgo, sí, pero me va a costar. Entonces, si me cuesta más de lo que puedo conseguir por el riesgo, pues hasta ahí voy a llegar. Y básicamente, esa es la idea del principio ALARP. Una idea muy lógica, ¿no? Con mucho sentido práctico. Bueno, dentro de las perspectivas aparece la perspectiva económica del riesgo. Y aquí la actuaría también tiene que ver con esta perspectiva. Obviamente esta está pensada mucho en ciertas teorías económicas, pero la actuaría en una parte usa las ideas de la economía para sus modelos. Entonces, la perspectiva económica del riesgo lo que hace es decir, el riesgo es costo. Esa es una forma de verla en la perspectiva económica, ¿no? Es decir, todos los riesgos se traducen a dinero. Esa es la idea de la perspectiva económica. Y ustedes ahí lo podrán notar que la actuaría se basa en eso, porque la actuaría dice, la prima de un seguro es tanto. Y lo que está haciendo es calcularlo de acuerdo a una perspectiva económica. Entonces, la actuaría también tiene esta parte. Básicamente el riesgo se ve como un costo. Y bueno, ahí lo que se busca es, en términos de pues, cómo se le puede dar un tratamiento al riesgo, es compararlo, intercambiarlo o mitigarlo, ¿no? Y lo demás se hace a través de la teoría de la utilidad esperada. Precisamente las primas, hay una parte que se llaman los principios de prima. Los principios de prima es teoría de la utilidad esperada, nada más con diferentes criterios. Así que esta parte no nos es muy lejana a lo que conocemos, ¿no? Bueno, en esta parte, la teoría de la utilidad esperada, la mejor decisión es maximizar la utilidad esperada. Aquí los economistas dicen que la utilidad es esta función que pues, obviamente es subjetiva, pero es una función que nos dice sobre un individuo cuando consume determinado bien, si lo satisface o no, esa es la utilidad. Y entonces nos va dando un grado de satisfacción, que obviamente ese grado de satisfacción pues, es subjetivo, pero nos ayuda a discriminar esa función de utilidad entre opciones de consumo, ¿no? Entonces, a lo mejor, en dinero es muy fácil porque siempre más es mejor, ¿no? Pero ¿qué tanto más genera de beneficio? Y ahí es donde viene el concepto de maximizar la utilidad esperada. Esta teoría de la utilidad esperada se basa en preferencias coherentes. Esas preferencias coherentes aquí en lo que es administración de riesgos genera algo que se llaman las medidas coherentes de riesgo. Es una idea que generó Atzner precisamente basándose en algunos axiomas de la teoría de la utilidad esperada. Obviamente usa probabilidades en ese proceso de utilidad esperada, pues ahí se usa. Y la idea es de que la decisión sea racional. Por ejemplo, la teoría del portafolio está basada en esto, ¿no? La teoría del portafolio por ahí en una parte establece la dominancia, ¿no? La dominancia media varianza. Eso está basado en en este concepto, por ejemplo. Y bueno, mucho de lo que hacemos para tomar decisiones, que es teoría de la decisión, se basa en estos principios. Así que, pues es una teoría que nos es común y que el riesgo se puede tratar a través de ella. Obviamente, no todo es bonito, ¿no? Tiene limitaciones. Ya lo mencionaba, algo que es difícil, construir la función de utilidad. Otra cuestión que es complicada es, dice ahí, decisiones reales son colectivas y afectan a terceros. La teoría de la utilidad es una teoría individualista, es decir, se basa en un individuo y cómo genera sus decisiones en función a que maximiza su beneficio. En la vida real, esas decisiones pues afectan a terceros, entonces no está tan sencillo y obviamente son colectivas.
Otra característica que es complicada de esta teoría es que las personas no siempre optimizan. Uno, porque pues, a lo mejor no son expertas como pudiera ser un actuario en cuestiones de optimización. Y otra, porque a veces, pues así es la psicología de las personas, tampoco les interesa estar en los puntos óptimos, lo cual es curioso, pero pasa, ¿no? Y bueno, pues ahí dice, buscan soluciones satisfactorias, pues con que se sientan bien, ¿no? Aunque no sea el máximo, pues ya. Y eso es muy difícil, ¿no? De trasladar. Así es que, pues es una limitación. Precisamente por eso existen hoy en día las finanzas conductuales, la economía conductual, que considera estos eventos, pues que son un tanto de la parte psicológica. Bueno, algo que también tiene la perspectiva económica es el análisis costo-beneficio, ya lo veíamos en la perspectiva técnica, pero formalmente viene de aquí, de la perspectiva económica, el análisis costo-beneficio. Y aquí pues la lógica es muy sencilla, si el riesgo se ve como dinero y ese dinero es costo, pues ahí lo que buscas es que cueste menos y que beneficie más, ¿no? Que también es parte de maximizar la utilidad esperada. Nosotros en la actuaría usamos mucho el valor presente neto y cuando es una variable aleatoria, el esperado del valor presente neto. Bueno, pues eso es parte también del análisis costo-beneficio, ¿no? El valor presente neto, por eso el nombre de neto, trae a valor presente los ingresos y los costos. Los ingresos de forma positiva, los costos de forma negativa, entonces esa diferencia genera un neto, que es un resultado. Si ese resultado es positivo, quiere decir que gano. Si el resultado es negativo, quiere decir que pierdo. Entonces, por ejemplo, en evaluación de proyectos está esta técnica del valor presente neto para definir si un proyecto vale la pena o no. Pues lo que estamos haciendo es determinar el riesgo económico. Oye, ¿este riesgo vale la pena? Ah, pues si ganas, sí. Si pierdes, no. Es un análisis de costo-beneficio que hay en esta perspectiva, ¿no? Bueno, si lo vemos así, a través del valor presente neto, ¿qué va a pasar? Bueno, cuando lo llevamos a las vidas humanas es difícil. ¿Por qué es difícil? Pues porque ¿cuánto vale una vida humana, no? O sea, bueno, pues si tomas este riesgo se mueren 10 personas. Pues 10 personas me cuestan 5 millones. Pues, no está mal. En realidad eso funciona. Ese es el problema de un modelo de este tipo. También en ese mismo sentido, el daño ambiental, ¿no? Mira, si pongo esta industria, el PIB mejora en la población 5%. Pues está muy bien, sí, pon la industria. Sí, claro, pero va a destruir todo el bosque, ¿no? la flora, la fauna. Bueno, pues, ¿cuánto cuesta un bosque, no? Ese es un problema para este tipo de perspectiva. Y el otro, que es un verdadero dolor de cabeza, precisamente en la economía existe algo que se llama la teoría de la evaluación, que es cómo le pongo valor a algo. Y pues una parte dice que a mayor riesgo, mayor rendimiento, ¿no? Entonces quiere decir que si algo genera riesgo, el rendimiento con el que debes de evaluarlo debe ser mayor. Pues eso se llama el problema de definir la tasa de descuento. ¿A qué tasa debo de considerar el riesgo? Si yo lo que quiero evaluar es el riesgo. Si supiera el valor, sabría la tasa de descuento, pero como no sé el valor, pues no sé la tasa de descuento. Entonces se vuelve un problema así como de huevo, gallina, ¿no? ¿Qué fue primero? El huevo, la gallina. Bueno, pues es toda una ciencia esta parte, ¿no? Bueno, voy a ver la última perspectiva. Ya ven que los martes es la clase corta. Entonces, no es la última todavía nos falta la perspectiva social. Ahorita voy a ver la perspectiva psicológica y la perspectiva cultural, pero la social y la cultural todavía se despliegan en algunas otras teorías. Entonces, solo ahorita vamos a ver la perspectiva psicológica y para la siguiente clase vemos la social y la cultural. Entonces, bueno, conclusión aquí con la perspectiva económica, se centra en valores esperados, ignora incertidumbre profunda. Más adelante vamos a ver qué es eso de incertidumbre profunda. No distingue entre tecnología madura y tecnología nueva y riesgosa.
¿Por qué? Bueno, pues como simplemente lo ve a través de valores esperados, esta definición de tecnología madura, pues tiene ciertas variables estables, a diferencia de una tecnología nueva y riesgosa. Cuando se mide todo en valor esperado, pues se concentra en un número y no se ve esta dispersión que ofrece, por ejemplo, la tecnología nueva y riesgosa. Entonces, ahí puede ser delicado el asunto. Eh, y la conclusión también que ya le hemos mencionado, el valor esperado no siempre es la mejor opción. O sea, para medir el riesgo, nosotros somos muy dados a usarlo a través del valor esperado. Los economistas también, y su proceso de toma de decisiones también es a valores esperados, pero el valor esperado no siempre es la mejor respuesta. Precisamente el VAR, que es una métrica de riesgo, busca esto, salirse del valor esperado e irse a una parte extrema y sobre esa parte extrema tratar de tomar otra decisión. Sin embargo, tampoco el VAR lo resuelve todo. Entonces, ahí hay un tema complicado. Bien, y para cerrar hoy, la perspectiva psicológica. Bueno, ahí la idea de la perspectiva psicológica es que el riesgo es un juicio subjetivo. Y bueno, pues ya lo decíamos ahí, que esto pues depende más del individuo. Entonces el individuo puede pensar que algo es riesgoso o que no lo es. Y eso se influye por emoción, miedo, experiencia, contexto social. Pues a lo mejor a mí, por mi experiencia, ¿no? Pues sé que cada vez que me subo, ¿no? A un microbús, ¿no? Y el chofer es muy mandón, ¿no? Así de, échese para atrás, órale, ¿no? Bueno, estas cuestiones, digo, no, pues maneja muy mal, ¿no? Esa es mi experiencia, no quiere decir que sea la realidad. Entonces, eso genera riesgo psicológico. Emociones, miedo, ¿no? A mí me dan ciertas situaciones miedo, por ahí poníamos ejemplo el del miedo a las arañas. Pues obviamente las arañas representan un riesgo, pero pues la realidad es de que una araña te llegue a picar, pues depende de la especie, pero la verdad es un evento con probabilidades bajas. Entonces, pues hay más una percepción de miedo que otra cosa, ¿no? Y bueno, el contexto social, por ahí poníamos este ejemplo de fumar en lugares cerrados, que antes era aceptable, hoy en día no. Bueno, pues eso es un contexto social. Así es que aquí el dato no es relevante, es la percepción. A diferencia de lo que pasa en nuestra ciencia, donde todo es dato y si no están los datos, pues no cuenta, aquí es percepción. Eso es lo que hace una perspectiva psicológica del riesgo, estudiar esas percepciones. Bien, factores que están ligados a esto, el control personal, la voluntariedad, la familiaridad, el riesgo social contra el individual. En la perspectiva psicológica se estudia la parte individual, pero eso no quiere decir que esté desligada de la parte social. También ahí, en esta parte, implica el concepto de la institución y el experto, ¿no? Por ejemplo, ahora que fue lo de la pandemia, pues había una confianza en lo que decían los expertos y las instituciones, ¿no? Y por eso los políticos también abusaron, ¿no? De que no uses cubrebocas o no te vacunes o cosas así. Bueno, pues eso es parte de lo que hace esta perspectiva y por ahí también se da el abuso de personajes políticos. Bien, algo que tiene influencia aquí es la heurística y el sesgo, ¿no? Esto de que ocurre así por oportunidad, eso es la heurística. Y el sesgo, pues es que hay ciertos sesgos conocidos, por ejemplo, ahí están puestos estos sesgos, el de disponibilidad, el de representatividad y el de anclaje. El de disponibilidad se refiere a que lo que tú tienes más cercano, ya te quedas con eso, ¿no? Oye, pero hay una mejor opción, claro, esa mejor opción está en Japón, ¿no? Pues sí, pero pues, yo me quedo con lo que está aquí. Ese se llama sesgo de disponibilidad. El sesgo de representatividad, por ejemplo, se lo usan mucho las marcas, ¿no? Pues de repente te casas con una marca que a veces ni es tan buena, ¿no?
pero pues aparece por todos lados, las ves en todos lados, todo el mundo la menciona. Ese es el efecto del sesgo por representatividad. El sesgo por es cuando te quedas con algo y ya no te sacan de ahí. Oye, tú dijiste que eras obradorista, sí, ¿y qué? ¿No? Y, ay, ya ni siquiera eres obradorista. Pero pues ahí te quedas, ¿no? Vas a la América, no, yo no voy a la América, no, y ya ni le vas a la América, pero ahí te quedas, ¿no? Clavado con eso. Ese es el efecto del anclaje. Y bueno, pues eso genera una perspectiva psicológica de riesgo. Por ejemplo, y ahí está puesto esto de las vacas locas. Eh, las vacas locas es una enfermedad que precisamente le daba a las vacas y pues tenían un comportamiento errático, por eso se les dio el nombre de las vacas locas, que les afectaba neurológicamente. ¿Qué es lo que pasó? Que la gente empezó a dejar de comer carne de res. ¿Por qué? Pues porque tiene la enfermedad de las vacas locas, no me vaya a dar la enfermedad de las vacas locas. Y ahí dice que el riesgo pues, era percibido con una dinámica muy particular. Era muy bajo el riesgo de que una vaca contaminada con esta enfermedad y que llegara a consumo humano, el humano desarrollara la enfermedad porque no había pasado y si alcanzaba a pasar, pues era en un escenario muy extremo, o sea, probabilidad muy baja. Sin embargo, la gente tenía mucho miedo de que le pasara y dejó de comer carne de res. Eso representa muy bien lo que es el riesgo psicológico, donde se da un sesgo y por ese sesgo pues se toma una decisión. Bueno, ¿qué aporta la perspectiva psicológica del riesgo, por ejemplo, a lo que nosotros hacemos, que es administrar riesgo? Bueno, pues revela preocupaciones públicas, ayuda a diseñar la comunicación de riesgos. Por ejemplo, esto de las vacas locas, pues, se resolvió con comunicación, con campañas que mostraban que pues, no había de qué preocuparse. Esto los gobiernos pues siempre lo buscan hacer, ¿no? Por ejemplo, ahora que hay un brote de sarampión, pues se va a dar un fenómeno de perspectiva psicológica del riesgo. Y lo que tiene que hacer el gobierno para que no haya esto de un temor emocional, que no exista, pues es diseñar una apropiada campaña de comunicación. Dice ahí, incorpora valores ignorados por modelos técnicos. Esta parte no está en los modelos, ¿no? Entonces sí hay que buscar cómo agregarle estos pequeños detalles que afectan el comportamiento. Amplía las opciones de decisión, básicamente considerando esto que puede ocurrir por la psicología de los individuos, nos ayuda a tomar unas decisiones que están fuera del modelaje tradicional. El problema o la debilidad que tiene esta perspectiva es que como se basa en individuos, pues ningún individuo es igual, entonces pues es complicado generalizar, ¿no? Y a veces los grupos tienen comportamientos, pero hay de grupos a grupos, entonces esta parte es compleja. También es difícil entender las percepciones o combinar percepciones y hacer toma de decisiones considerando esto no está fácil. Entonces, bueno, pues es una perspectiva que aporta, pero que también complica, ¿no? Y con esto nos detenemos hoy. Falta todavía la perspectiva social, la perspectiva cultural, y ahí hay varias aportaciones interesantes. Entonces, bueno, ahí nos vamos a llevar un poco más y pues ahí vamos a empezar ya a ver los niveles de incertidumbre y estas cuestiones que también son muy importantes para nosotros. Entonces, en la clase del viernes, que pues es un poco más extensa, ahí las platicamos. Ok, profe. Sí, listo. Pues entonces nos vemos el viernes y bueno, seguimos comentando estas perspectivas y estas ideas. ¿Vale? Hasta luego, profe, gracias.
No, ¿de Gracias, qué? Nos profe. vemos. Sí, hasta el viernes. Gracias, profe. Gracias, profe, hasta Hasta luego. luego, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, José. Hasta luego.